isla borrada del mapa, una llamada de socorro desesperada y el aroma de flores marchitas y una herida curada. ¿Entrarías si tu nombre se repitiera y te invitaran a tu propio funeral? Huellas grabadas en la arena, símbolos tallados en las rocas, voces silenciadas y esas cosas que deambulan por la isla sin dejar sombra. Apaga la luz, quédate hasta el final, comenta qué harías y suscríbete. Hola amigos, soy Diego Hernández de Guadalajara, México, y hoy he decidido contaros una historia que me ha inquietado durante años. Ojalá fuera solo una pesadilla, pero es una historia tan real como las heridas que tengo en el alma. Lo que van a escuchar no es una historia inventada. Todo lo que les voy a contar sucedió tal y como lo voy a contar. Si les ha pasado algo similar, pueden contármelo en los comentarios, porque necesito saber que no me he vuelto loco después de lo que pasó. Era octubre de 2019. Tenía 28 años y trabajaba como camarero en el lujoso crucero Esperanza del Mar, que viajaba desde Miami a las islas más exclusivas del Caribe. Me encantaba ese trabajo. El sueldo era bueno, veía lugares maravillosos y mejoraba mi inglés con turistas de todo el mundo. En el barco había principalmente estadounidenses y europeos adinerados, familias que querían pasar unas vacaciones perfectas, recién casados que se embarcaban por primera vez en un crucero, jubilados que por fin podían viajar. Todos habían venido con el mismo objetivo: alejarse de todo y pasar una semana perfecta en aguas turquesas. Aún recuerdo el día en que todo cambió. Era martes, nuestro tercer día en el mar. Habíamos zarpado de Miami el domingo por la mañana. Nuestro viaje incluiría escalas en Cozumel, Jamaica y las Bahamas. El tiempo era perfecto: sol, mar en calma, una ligera brisa. La temperatura era ideal. Estaba sirviendo cócteles en la piscina principal cuando los altavoces del barco comenzaron a sonar. La voz del capitán Rodríguez, que solía ser tranquila y experta, sonaba tensa. Atención a toda la tripulación. Diríjanse inmediatamente al puente de mando. Hay un problema técnico. Cuando estás en un barco, aprendes que no quieres oír la palabra situación. Dejé mi bandeja y corrí hacia el puente junto con el resto del personal. El capitán Rodríguez, de 55 años y con más de 30 años de experiencia en el mar, estaba frunciendo el ceño mientras miraba los controles. «Amigos», dijo con voz seria, «los motores principales no funcionan. El sistema de propulsión está completamente fuera de servicio». El silencio que siguió fue muy pesado. 400 pasajeros y 150 tripulantes flotábamos en el océano sin poder movernos. «¿Cómo de grave es la situación, capitán?», preguntó el ingeniero jefe Miguel Santos, un brasileño que conocía esos motores como la palma de su mano. «Es grave, muy grave. He llamado a la Guardia Costera y a la compañía naviera.
El remolcador más cercano está a 14 horas de distancia. No nos queda más remedio que esperar. Pero el capitán aún no había dicho algo más. La comunicación se había interrumpido. Las radios se encendían y apagaban. Los teléfonos satelitales no encontraban señal y los GPS parecían haber perdido la orientación, mostrando coordenadas erróneas. ¿Alguna vez te has quedado completamente solo en el mundo? Sin internet, sin teléfono, sin poder hablar con tus seres queridos. Esa sensación de vacío es indescriptible. Las horas pasaban lentamente. Los pasajeros se inquietaron al sentir que el barco no avanzaba. Para no crear pánico, tuvimos que inventar excusas. Un pequeño problema en los motores, una parada técnica rutinaria, cualquier cosa. Eran las 4 cuando el vigía gritó desde la torre: «Nos acercamos a tierra. Hay una isla a estribor». Todos corrimos a mirar. A lo lejos, apenas visible, se alzaba un trozo de tierra, una isla que no aparecía en nuestros mapas. El capitán Rodríguez revisó los mapas una y otra vez. «Imposible», susurró. «Esta isla no aparece en ningún mapa, ni en los mapas marítimos oficiales, ni en el GPS, ni en los cuadernos de navegación». Pero estaba allí, real, sólido y al parecer nuestra única opción. «Tenemos que ir a esa isla», dijo el capitán. «Usaremos los motores auxiliares. Es nuestra única opción hasta que llegue el equipo de rescate». Mientras los motores de emergencia funcionaban lentamente, algo extraño comenzó a suceder. Una niebla densa, casi sobrenatural, nos rodeó. Pero no era una niebla normal, se movía de forma antinatural, como si estuviera viva, creando imágenes fugaces que aparecían y desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. La naturaleza nos avisa cuando algo va mal. Debíamos haber prestado atención a las señales. En menos de una hora, la niebla nos envolvió. La visibilidad se redujo a 2 metros. El sol había desaparecido. La luz era gris y pesada como el humo. Y la isla apareció ante nosotros como un fantasma. Lo primero que notamos fue el silencio. No había gaviotas, no se oía el sonido de las olas rompiendo en la orilla, no había nada que pudiera reconocer como el sonido de una isla tropical. Solo silencio, un silencio pesado, opresivo. En la isla había un pequeño muelle de piedra, bien construido, pero muy antiguo. Las rocas estaban cubiertas de algas, pero la estructura era sólida. Alguien había construido este muelle, pero ¿cuándo? ¿Y quién? El capitán ordenó que un pequeño grupo de exploración bajara primero y explorara los alrededores. «Necesitamos a alguien que sepa español», dijo, mirándome a los ojos. «Diego, ven conmigo». El equipo estaba formado por el capitán Rodríguez, el jefe de seguridad Martínez, un antiguo soldado argentino experto en situaciones de crisis, 2 marineros experimentados, Carlos y Tomás, y yo. Cuando el bote auxiliar chocó contra el muelle, nuestros pasos resonaron de forma extraña sobre las piedras mojadas, como si el eco durara más de lo normal. Amarramos el bote y nos dirigimos hacia la isla. El camino estaba despejado, cubierto de pequeñas piedras y rodeado de vegetación tropical. Pero había algo extraño en esa vegetación. Los colores eran pálidos, como si alguien hubiera succionado la vida de las plantas.
Caminamos en silencio durante 10 minutos hasta que llegamos a un cartel de madera desgastado por el tiempo. Con letras pálidas pero aún legibles decía: Puerto de los Susurros, población 847, fundado en 1634. 1634. Casi 4 siglos. 847 personas, susurró Martínez. ¿Y dónde están todas? Dejamos atrás el cartel oxidado y entramos en el Puerto de los Susurros. El camino de piedra se ensanchó hasta convertirse en la calle principal del pueblo. Las primeras casas se alzaban a ambos lados como guardianes silenciosos. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Las casas seguían en pie. Las paredes eran de color azul cielo, amarillo canario y rosa coral, un estallido de color que contrastaba con la atmósfera gris y sofocante en la que vivíamos. Los tejados rojos brillaban como si hubieran sido lavados. Las ventanas estaban decoradas con macetas de flores frescas y cortinas de encaje que se agitaban con una brisa imperceptible. «Esto no tiene sentido», susurró uno de los marineros, Carlos. «Las casas están en pie, pero ¿dónde está la gente?», preguntó. Martínez se acercó a la primera casa y llamó a la puerta de madera. «Hola, ¿hay alguien en casa?». Su voz sonaba extraña, como si las palabras se ahogaran en el aire antes de llegar muy lejos. Esperamos. No pasó nada. El capitán Rodríguez se adelantó. «Vamos a ver, si hay alguien aquí, tenemos que hablar con ellos. Quizá puedan ayudarnos». Empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. Se abrió con un ligero chirrido y reveló el interior más inquietante que se pueda imaginar. ¿Alguna vez has entrado en una casa que parece que sus habitantes acaban de salir, pero hay algo que no cuadra? Todo estaba en su sitio, pero de una forma imposible. Sobre la mesa del comedor había 5 platos humeantes, arroz con frijoles, pescado a la parrilla y tortillas recién hechas. Las sillas estaban apartadas de la mesa, como si hubieran levantado el mantel en mitad de la cena. En la cocina, una olla hervía lentamente sobre la estufa de leña. El olor era delicioso, un guiso de marisco especiado que me recordó a la cocina de mi abuela en Guadalajara. Pero había algo más en el aire, algo que no podía identificar, pero que me revolvió el estómago. Tomás fue a la sala de estar. «Mirad, venid a ver esto». Sobre la mesa había un juego de dominó a medio terminado. Las piezas parecían como si los jugadores hubieran interrumpido el juego para ir a buscar algo y prometido volver en 1 minuto. En un rincón había un periódico del día, el 15 de octubre de 2019, con la sección de noticias locales doblada. «Imposible», murmuró el capitán. «Este es el periódico de hoy. ¿Cómo ha llegado aquí?». Martínez miró el periódico más de cerca. Titular: «Un crucero de lujo sufre una avería en el Caribe. Continúan las labores de búsqueda y rescate». Un escalofrío me recorrió la espalda. El artículo era sobre nosotros, sobre el Esperanza del Mar, sobre nuestra avería. Incluso mencionaba el nombre del capitán Rodríguez. Pero eso era imposible. Habíamos perdido toda comunicación. ¿Cómo había llegado esa noticia al periódico local de una isla que ni siquiera aparecía en los mapas? «Tenemos que irnos», dije. Mi voz temblaba más de lo que quería admitir. Pero el capitán negó con la cabeza. «Necesitamos más información. Si hay aquí una comunidad, por pequeña que sea, puede que tengan una radio de emergencia u otro medio de comunicación». Salimos de esa casa y entramos en la siguiente, luego en la siguiente y en la siguiente.
Todos decían lo mismo, algo imposible, vidas interrumpidas, platos a medio comer, conversaciones a medias, acciones cotidianas congeladas como fotografías. En una casa, un bebé había dejado huellas de harina en la encimera de la cocina, pero la harina aún estaba húmeda. En otra casa, la televisión seguía encendida. Estaban emitiendo una serie mexicana que yo conocía. Era el episodio que había visto la noche anterior en el camarote de la tripulación. ¿Cómo podían sintonizar la señal de la televisión que veíamos en un barco en una remota isla del Caribe? Por la tarde, cuando llegamos al centro del pueblo, ya estaba empezando a oscurecer. Ante nosotros se abrió una pequeña pero encantadora plaza con una fuente de piedra en el centro y bancos de madera a su alrededor. La fuente seguía manando, el agua cristalina brotaba de la boca de un pez de piedra y caía en el estanque como si fuera música. Pero lo que nos llamó la atención fue la iglesia. Al final de la plaza se alzaba como un monstruo de piedra blanca con sus torres gemelas perdidas en la niebla gris. Las enormes puertas de madera estaban abiertas de par en par y de su interior se derramaba una luz cálida y dorada que contrastaba con la palidez del resto del pueblo. «Vamos a la iglesia», dijo Martínez. «Si hay algún líder en este pueblo, probablemente estará allí». Mientras caminaba hacia la iglesia, algo me heló la sangre. Había huecos en los bancos de la plaza. Parecía como si la gente hubiera estado sentada allí durante tanto tiempo que sus siluetas se habían grabado en la piedra. Pero los huecos aún estaban calientes al tacto, como si la gente se hubiera levantado de allí hacía solo unos minutos. La iglesia era aún más extraña que las casas del pueblo. Las filas de bancos de madera barnizada se extendían hasta un altar cubierto de flores frescas, rosas rojas, lirios blancos, claveles amarillos. A lo largo de las paredes, velas votivas parpadeaban en nichos, creando sombras que bailaban como figuras humanas en el borde de mi visión. Pero lo más inquietante eran los libros de oraciones. En cada banco había varios libros abiertos, como si toda la iglesia estuviera celebrando una misa. Algunas páginas tenían tiras, otras tenían notas escritas a mano en los márgenes. En algunas, las páginas aún estaban húmedas, como si acabaran de derramarse lágrimas. «Padre, ¿está usted aquí?», gritó el capitán, dirigiéndose hacia el altar. Su voz resonó por toda la iglesia, rebotando en las columnas de piedra y creando ecos que parecían multiplicarse en lugar de desaparecer. Pero nadie respondió. Carlos se acercó al altar y encontró el libro de la iglesia. Lo abrió y palideció. «Capitán, tiene que ver esto». El libro contenía los últimos registros de las últimas semanas, bodas, bautizos y funerales. Los apellidos eran españoles: Rodríguez, García, Mendoza, Herrera. Eran nombres muy comunes en cualquier pueblo de México o Centroamérica, pero el último me dejó sin aliento. Funeral para los marineros ahogados, 15 de octubre, 2019, 18:00. Hoy, la ceremonia iba a comenzar hoy, dentro de 2 horas. «¿Qué marineros?», preguntó Tomás con voz temblorosa. Sin poder asimilar lo que habíamos leído, algo que no entendíamos nos empujó hacia la puerta de la iglesia. Pasos lentos y pesados sobre el suelo de piedra. Pero cuando miramos hacia la puerta, no había nadie. Los pasos continuaban, se acercaban por el pasillo central. Podíamos oírlos, botas de cuero sobre la piedra, pero no veíamos a nadie. Martínez sacó su linterna y la apuntó hacia donde provenían los pasos. En el lugar que iluminaba solo había un pasillo vacío, pero los sonidos continuaban.
como si alguien invisible se estuviera acercando poco a poco. «Salgamos, rápido», ordenó el capitán con una voz que nunca había oído antes, una voz llena de miedo animal. Corrimos hacia la puerta, pero cuando llegamos a las puertas de la iglesia, estas se cerraron con un estruendo que sacudió toda la plaza. Intentamos empujar las puertas con todas nuestras fuerzas, pero no se movieron. Era como si algo desde fuera las mantuviera cerradas, algo mucho más fuerte que la fuerza de los 5 juntos. Y entonces, desde la iglesia, llegó el sonido más aterrador, una voz que cantaba un himno en latín, una voz tan hermosa y celestial que no podía provenir de ningún ser humano vivo. El sonido se acercaba cada vez más a los altares en los que estábamos atrapados. Se acercaba una voz que cantaba en latín. Era la voz de una mujer, suave pero resonante, como si surgiera del suelo. Las palabras no tenían sentido, pero la melodía me resultaba familiar, como una canción infantil olvidada hace mucho tiempo. Requiem aeternam dona eis Domine. Martínez tradujo en voz baja. «Dales eterno descanso, Señor. Es un funeral. Están rezando por los muertos». ¿Alguna vez has sentido que estabas en tu propio funeral sin haber muerto? El capitán Rodríguez pateaba las puertas con todas sus fuerzas, pero fue en vano. «¡Ayuda! ¡Tenemos que irnos!». Los 5 nos abalanzamos sobre las puertas. Carlos y Tomás cogieron uno de los bancos y golpearon repetidamente la madera, pero fue en vano. Las puertas parecían hechas de piedra, no se movían ni un milímetro. El ruido se detuvo de repente. El silencio que siguió fue peor que la canción. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para aparecer. Mi corazón latía tan rápido que creí que todos podían oírlo. Y entonces, desde el altar, se oyó un sonido diferente, una voz masculina, profunda y autoritaria, que hablaba en un español perfecto. «Bienvenidos, hermanos del mar, os estábamos esperando». Volvimos al altar, pero no había nadie, solo había velas titilantes y flores más marchitas que cuando entramos. «¿Quiénes sois?», gritó Martínez, poniendo en práctica su entrenamiento militar. «¡Salid de ahí!». Una carcajada resonó en toda la iglesia. No era una carcajada malintencionada, sino más bien la de alguien triste, desesperado, que había perdido toda esperanza. «Soy Miguel Santos, el párroco de Puerto de los Susurros. Bueno, el tiempo ya no significa mucho para nosotros». Poco a poco, como si emergiera de la niebla, una figura apareció detrás del altar. Era un hombre maduro, vestido de negro, con el pelo gris y la mirada triste. Su piel estaba pálida, como si estuviera hecha de niebla helada. «No temáis», dijo con voz suave. «Yo era como vosotros. En 1847 sobreviví al naufragio de un barco mercante en una tormenta y llegué a esta isla». Tomás retrocedió y se apoyó en un banco. «Eso es imposible. 1847, hace más de 170 años». El padre Miguel sonrió con tristeza. «Aquí el tiempo es diferente, hijo mío. En Whisper Harbor, el tiempo no es más que una ilusión que nos ayuda a mantener el orden». Mientras hablaba, podíamos verlo como una proyección. «¿Qué pasó con la gente del pueblo?», preguntó el capitán con voz temblorosa. «Oh, ¿la gente sigue aquí?», respondió el padre Miguel, abriendo sus brazos transparentes. «Todos estamos aquí. María, la panadera, José, el pescador, Carmen, la maestra, los 847 habitantes de Puerto de los Susurros, todos estamos esperando». «¿A qué esperan?», murmuré, pero una voz en mi interior ya sabía la respuesta.
«Esperamos a que se llene la cuota», dijo otra voz. Me volví y vi a una joven vestida de azul pálido que se acercaba lentamente a la confesionario. Llevaba flores en el pelo y un brillo poco natural en los ojos. «Soy Esperanza Morales», dijo. «Llegué aquí en 1923, cuando el barco de vapor en el que viajaba se hundió en una tormenta. Aparecieron más siluetas, un anciano vestido con ropa de pescador, toda una familia, padre, madre y 3 niños pequeños. Una anciana monja vestida de blanco. Todos eran transparentes y miraban con la misma infinita tristeza. Todos llegaron aquí como náufragos», dijo el padre Miguel. «Accidentes, marítimos, tormentas. Puerto de los Susurros es el punto de encuentro de las almas perdidas en el mar». El más pequeño de nosotros, Carlos, empezó a entrar en estado de shock. «No, no, no, eso no puede ser. Los fantasmas no existen». Una niña que no parecía tener más de 8 años se acercó a él. Llevaba un vestido blanco con encaje y flores en su cabello oscuro. «Yo tampoco creía en los fantasmas», dijo con voz resonante. «Llegué aquí con mi familia en 1789. Nuestro barco naufragó en una tormenta. Al principio, yo también pensé que era un sueño». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Martínez, con un tono militar que ahora denotaba terror. «El tiempo no importa», respondió la chica. «Lo importante es que ahora tendremos el espíritu suficiente para alcanzar nuestro objetivo». «¿Para qué?», pregunté, pero tenía la garganta tan seca que apenas podía hablar. El padre Miguel se acercó y pude sentir el frío antinatural que emanaba de su aspecto fantasmal. «El puerto de los Susurros fue fundado como un refugio», explicó. «Un lugar sagrado donde las almas perdidas en el mar pueden encontrar la paz. Pero para que funcione se necesitan exactamente 852 almas. Ahora mismo tenemos 847. Con vosotros 5 seremos suficientes». «No», gritó el capitán Rodríguez, «no estamos muertos, tenemos que volver al barco». Las risas de cientos de voces resonaron en la iglesia. No era una risa maliciosa, sino una risa sabia, como si hubieran oído esas palabras muchas veces antes. «Al principio, todos decíamos lo mismo», dijo Esperanza en voz baja. «Yo también insistía en que tenía que volver con mi familia a Veracruz. José pensaba que su esposa lo estaba esperando en La Habana. Naría creía que sus hijos la necesitaban en Cartagena. Pero poco a poco se están dando cuenta», continuó el padre Miguel, «que este es ahora su hogar. Aquí no hay dolor, ni preocupaciones, ni carencias. Solo hay paz eterna. Todos lo aceptamos». Y mientras hablaba, una voz en mi interior empezó a encontrarlo atractivo. ¿No sería maravilloso no tener que preocuparse por nada? Negué con la cabeza, tratando de borrar esa imagen de mi mente. «No, tengo una vida en México. Tengo una familia que me espera». La niña se acercó a mí y me tomó de la mano. Su tacto era frío, pero reconfortante. «Diego», dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre. «Tu familia sabe que has desaparecido. Ahora mismo, tu hermana Elena está viendo las noticias en la televisión y llorando. Tu madre está rezando por ti, rezando por tu alma». «¿Cómo lo sabes?», pensaba que estaba mintiendo, pero en mi corazón sabía que era verdad. «Porque vemos el mundo de los vivos», explicó. «Vemos el dolor que causa nuestra ausencia y sabemos que ese dolor desaparecerá con el tiempo. Pero aquí, si te quedas con nosotros,
no volverás a hacer daño a nadie. Tomás se hundió en uno de los bancos, escondiendo el rostro entre las manos. Mi mujer, mis hijos, ¿de verdad están sufriendo por mí? El dolor es pasajero, dijo el padre Miguel con voz suave, pero la paz que encontraréis aquí es eterna. Formas fantasmales se acercaron y nos rodearon. Podía verlas, pero estaban allí. Hombres, mujeres, niños, todos perdidos, todos accidentados, todos con la misma melancólica resignación. «No lo entienden», dijo Martínez, tratando de liberarse del efecto hipnótico de sus voces. «Nuestro barco no se ha hundido, solo se ha partido en pedazos. Los equipos de rescate vendrán a rescatarnos». «¿Estás seguro?», preguntó una nueva voz. Junto al altar apareció una silueta alta y oscura. Llevaba un uniforme de marinero pasado de moda, con los galones dorados descoloridos por la luz de las velas. «Soy el capitán Alejandro Vázquez», se presentó. «En 1902, cuando nuestro buque de carga chocó contra los arrecifes de la isla, toda la tripulación y yo llegamos aquí». Se acercó al capitán Rodríguez con la misma deferencia. «Hermano», dijo, «yo también pensé que vendría un equipo de rescate. Esperé días, semanas, meses, les di falsas esperanzas a mi tripulación hasta que tuve que enfrentarme a la realidad». «¿Qué realidad?», preguntó nuestro capitán, pero su voz ya no sonaba tan segura. «El hecho de que algunos barcos estén condenados. El hecho de que algunas almas deban llegar a este puerto. El puerto de los susurros no surge por casualidad, surge cuando es necesario, cuando hay almas que necesitan encontrar su verdadero hogar. ¿Y si tiene razón? ¿Y si toda nuestra vida ha sido una preparación para este punto inevitable?» Carlos se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos. «No voy a escuchar más. Tiene que haber una manera». Corrió hacia una de las ventanas laterales de la iglesia y comenzó a golpear el cristal con los puños. Pero el cristal no se rompía, sus puños no hacían ruido. «La iglesia es un lugar sagrado», explicó el padre Miguel. «Aquí la violencia no sirve para nada, solo abre las puertas de la aceptación». «¿A qué se refiere?», pregunté. «Tu verdadero destino», respondió, «tu lugar en la sociedad». Más fantasmas entraron en la iglesia. Ahora podía verlos a todos, cientos de ellos, hombres, mujeres y niños de todas las edades, todos vinculados al mar, todos malditos. Marineros españoles del siglo XVII, piratas del siglo XVIII, pasajeros de barcos del siglo XIX, pilotos que perdieron sus aviones en el mar durante la Segunda Guerra Mundial. «Todos llegamos aquí perdidos y asustados», dijo Esperanza, «pero ahora somos una familia, un pueblo inmortal en el que nadie sufre, nadie envejece, nadie muere». «Porque estamos muertos», susurró Tomás. Sus palabras cayeron como una lápida. «No estáis muertos», corrigió el padre Miguel. «Os habéis transformado, os habéis liberado de los lazos mortales». Mientras hablaba, miré a mis amigos y me di cuenta de algo terrible. Todos parecían más pálidos que antes. Nuestra piel se había vuelto transparente, como la de los fantasmas. «¡No!», gritó Martínez, que había visto lo mismo que yo. «¡Esto no puede ser!». Pero incluso mientras gritaba, su forma se volvía más transparente, como la de los demás fantasmas. El capitán Rodríguez miró sus manos, ahora casi transparentes. «¿Qué estamos haciendo?». «La transformación», explicó el capitán Vázquez, «es normal, inevitable. Cuanto más tiempo permanezcáis en la isla, más os convertiréis en habitantes del puerto de los susurros». «¿Y si no queremos cambiar?», pregunté, con mi voz más débil, más lejana.
La niña se acercó de nuevo y me tomó la mano. Esta vez su tacto no era tan frío. «Este es el encanto de este lugar, Diego», dijo con voz cristalina. «Al final dejarás de resistirte. La paz que encontrarás aquí será tan grande que no querrás estar en ningún otro sitio». ¿Tenían razón? ¿Era esta nuestra salvación o nuestro fin? Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. 6 lentos y pesados repiques resonaron en nuestros cuerpos cada vez más débiles. «Son las 6», dijo el padre Miguel. «Ha llegado la hora de la ceremonia». Las campanas seguían repicando. Cientos de almas nos rodeaban en la iglesia. Sus rostros ya no estaban tristes, sino expectantes, como si estuvieran a punto de cumplirse unas palabras largamente esperadas. El padre Miguel extendió sus manos transparentes hacia el altar. «Hermanos del mar, la última ceremonia está a punto de comenzar. Ha llegado el momento de nuestra unión sagrada». Mis manos eran tan transparentes que podía ver las velas del altar a través de ellas. Pero entonces algo se reveló dentro de mí. Quizás fue la imagen de mi hermana Elena que sonreía en nuestra última cena familiar. Quizás fue la imagen de mi madre preparando mis tamales favoritos para mi regreso. O quizás fue simplemente el instinto humano más básico, el deseo de vivir. «¡No!», grité, sin saber si aún me quedaban fuerzas. «¡No lo permitiré!». Los fantasmas se quedaron atónitos ante mi negativa. «Diego», dijo la niña con voz de campana, «¿por qué eliges el dolor cuando puedes alcanzar la paz eterna?». «Porque el dolor también es amor», dije, y las palabras brotaban de mi corazón. La familia es historia, es decir, que mi vida aquí tiene más sentido. Martínez permaneció en silencio durante varios minutos y de repente se levantó. «Diego tiene razón. Mi formación militar me enseñó que nunca se debe abandonar a un hombre, pero hay algo más importante. Tengo una hija de 5 años que me espera en Buenos Aires. No puedo abandonarla». ¿Sabéis qué es lo que nos hace humanos? No es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. El capitán Rodríguez se recompuso. «Soy responsable de 400 pasajeros y 150 tripulantes. No puedo abandonar mi puesto bajo ningún concepto». Carlos y Tomás asintieron con la cabeza. Sus siluetas se habían vuelto casi transparentes. «Nuestras familias nos necesitan», dijo Tomás, «al menos para despedirnos como es debido». El ambiente en la iglesia cambió. Los fantasmas, que hasta ese momento se habían mostrado melancólicos y amables, comenzaron a mostrar sentimientos similares a la decepción y la ira. «No lo entienden», dijo Esperanza Morales, con voz que había perdido su tono maternal. «Sin ustedes nunca podremos completar el lugar sagrado. Siempre nos faltará algo».
Han aguantado más de lo que esperábamos, admitió el capitán Vázquez, acercándose peligrosamente. Pero la transformación ha comenzado. Pronto no les quedará otra opción. Y tenía razón. Sentía que mi fuerza vital se desvanecía. Los recuerdos de mi vida pasada se desvanecían como fotografías que han estado demasiado tiempo al sol. Una parte de mí quería rendirse, aceptar la paz que me ofrecían. Pero entonces recordé algo. El libro de la iglesia había dicho que el funeral era por los marineros desaparecidos en el mar. No había dicho que los marineros fueran miembros de la comunidad. Había dicho que era por ellos, como si hubieran muerto. ¡Alto!, grité. En el registro decía que el funeral no era por nosotros, sino en nuestro nombre. Nos han dado por muertos. El padre Miguel se detuvo, con el rostro arrugado como el de un fantasma. ¿Y si estamos muertos?, murmuré, mientras una terrible sensación de realidad me invadía. ¿Y si nuestro barco realmente se hundió? No, respondió Martínez con firmeza. Recuerdo cada detalle del accidente. Los motores fallaron, pero el barco está intacto. Pero, ¿estás seguro de que llegamos al puerto sin problemas?, preguntó el capitán Vázquez, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. Un recuerdo invadió mi mente. El agua fría, el sabor salado en la boca, me estaba ahogando. Pero luego el recuerdo se desvaneció y solo quedó la imagen de mí mismo caminando por el muelle. Los recuerdos se pueden modificar para facilitar la transición, admitió el padre Miguel. Es un acto de misericordia. Pero, ¿qué pasa cuando algunos recuerdos son tan intensos que no se pueden borrar? Cerré los ojos y traté de pensar en lo más fuerte que podía recordar. El último mensaje que le envié a mi hermana Elena antes de que se cortara la comunicación. Te quiero, hermana. Cuida de mamá. Y entonces, como si ese momento me conectara con el mundo de los vivos, sentí un calor en el pecho. Mi cuerpo se tensó un poco. Pensad en vuestros seres queridos, grité a mis amigos. Pensad en vuestras razones para vivir. Mis amigos cerraron los ojos, se concentraron. Martínez imaginó a su pequeña hija. El capitán Rodríguez recordó a su esposa y su deber hacia los pasajeros. Carlos y Tomás imaginaron a sus familias esperándolos en casa. Poco a poco, nuestras formas se hicieron más sólidas, más humanas. Los espíritus comenzaron a agitarse. La antigua calma había dado paso a la desesperación. «No podéis ir», gritó. «Hemos esperado demasiado tiempo para que llegara este día». «El templo debe completarse», añadió el padre Miguel, con toda la cortesía desaparecida de su voz. Pero algo había cambiado. Las puertas cerradas de la iglesia se abrieron. Luces doradas, luz solar real, comenzaron a filtrarse por las grietas. «¡Corred!», gritó el capitán Rodríguez. En cuanto se abrieron las puertas, corrimos hacia ellas. El sol nos golpeó como una bendición y por primera vez desde que llegamos a la isla, sentí el calor en mi piel. Recorrimos las calles del pueblo, ahora muy cambiado, en ruinas, desierto y cubierto de maleza.
Las hermosas casas que antaño contemplábamos con admiración se habían convertido en ruinas semiderruidas por el abandono de décadas. Nuestro sueño se había hecho añicos. Llegamos al muelle, sin aliento, esperando ver nuestro bote. Pero la escena que nos encontramos nos dejó sin aliento. Todos estábamos en shock. Nuestro crucero, Esperanza del Mar, estaba intacto, con las luces encendidas y gente moviéndose por la cubierta. «¡Diego! ¡Capitán!», gritó una voz familiar desde el barco. El ingeniero jefe Santos nos saludaba desde la barandilla. «¿Dónde estaban? Llevamos horas buscándolos». En estado de shock, subimos al barco. Según el ingeniero, solo habíamos estado perdidos 3 horas. Para nosotros, sin embargo, había sido una eternidad. Los motores del barco estaban en perfecto estado. La comunicación se había restablecido. El GPS indicaba nuestra posición y no había ninguna isla en un radio de 50 millas náuticas. Esa noche, mientras regresábamos a Miami, los 5 nos reunimos en mi camarote. Nadie en el barco había visto la isla. Nadie recordaba que nos habíamos perdido. ¿De verdad pasó?, preguntó Carlos, casi en un susurro. Miré por la ventana hacia el mar oscuro. A lo lejos vi una luz que parecía como si hubiera faros encendidos en una pequeña isla, pero cuando parpadeé no había nada. «No lo sé», respondí con sinceridad, «pero sé esto. Estoy agradecido por estar vivo, por estar aquí, por poder volver a ver a mi familia». Al día siguiente, al amanecer, aterricé en Miami. Esa semana, sin pensarlo 2 veces, dejé mi trabajo en el crucero. ¿Alguna vez has vivido algo que no puedes explicar, pero que cambió tu vida para siempre? Escríbeme en los comentarios, porque después de lo que he visto, necesito saber que no estoy loco. Ahora trabajo en un restaurante cerca de mi familia en Guadalajara. Algunos días, cuando la niebla cubre la ciudad, oigo voces que cantan en latín a lo lejos, y a veces, solo a veces, llegan cartas sin remitente que dicen: «El puerto de los susurros te espera». Pero hasta ahora he estado intentando resistir. Lo que he descubierto, bueno, ha confirmado mis miedos.